de ustedes, porque el otro tema que bueno, me habían impuesto para poderles dar eran micobacterias atípicas. Pero las micobacterias atípicas no entran mucho en lo que son las enfermedades pulmonares, afectan más otros órganos. Me parece que en los temas de neumología no les va a servir mucho. Por lo tanto, escogí este tema de aspergilosis, que es un tema que yo pienso que a ustedes les va a servir más, ¿ya? Es una micosis que les va, es una de las más frecuentes, ¿ya? Que lo van a ver ya en alguna oportunidad, ¿ya? Vamos a ver que la aspergilosis, me imagino que ustedes ya han venido escuchando, ¿ya? Como ya lo venía comentando, es una de las micosis más frecuentes, está dado esto por lo que es el género del aspergilo. Son hongos filamentosos que se desarrollan en el suelo o sobre vegetación en descomposición, en condiciones de humedad y sin necesidad de un huésped animal, ¿ya? Hay muchos tipos de hongos, ¿ya? Es más, son más de 180 especies dentro del género de aspergilos, pero 38 de ellos van a reproducirse en un ambiente de 37 grados, ¿ya? De estos vamos a ver que solamente 4 van a causar lo que son los aspergilos, la aspergilosis invasiva, que es la parte más temida para nosotros, ¿ya? Y dentro de estas, el fumigatus causa el 85 a 90% ya dentro de lo que son las micosis por aspergilos invasivas, ya, las cuales van a producir la gran cantidad de mortalidad por micosis pulmonar. Vamos a ver que dentro de su ciclo vital lo que nosotros vamos a inhalar van a ser las esporas de hongos. Estas van a ser inhaladas, ya van a entrar a lo que son los bronquios y aquí van a producir lo que es la germinación, lo que significa que estas se van a desarrollar y van a producir lo que son sus hifas, ¿ya? Estas hifas van a desarrollar y van a producirse luego la reproducción asexual, ya produciendo como unas masas en el pulmón, lo que ya va a venir a conocerse como los aspergilomas, pero esto se va a dar en personas solamente inmunodeprimidas. Posteriormente, estos pacientes infectados van a venir a nuevamente producir la eliminación por la tos de nuevas esporas, la cual ya va a pasar al aire ambiente, la cual se va a mantener en el aire y nuevamente se va a encontrar en una forma no infectante en el medio ambiente, en la cual va a estar en una forma no infecciosa, en la cual todos nosotros la vamos a respirar, pero no va a producir la enfermedad a no ser que entremos en un estado de inmunosupresión. Las células epiteliales respiratorias van a actuar, va a ser la primera barrera anatómica en la cual va a detener el aspergilos, promoviendo la limpieza mucociliar, como muchas de las enfermedades respiratorias, y van a englobar las esporas inhaladas. La segunda manera va a ser tras la germinación. Cuando terminan de ser esporas y empiecen a producir las hifas, van a activarse lo que son los neutrófilos, ¿ya? Las cuales van a actuar como barreras defensivas frente a estas hifas, las cuales ya van a ser la forma invasiva del hongo, ¿no? Como esporas no va a pasar nada, mientras estén como esporas van a ser detectadas como los macrófagos, pero no va a producir ningún efecto inflamatorio ni infeccioso. Y lo que hace rato les comentaba, las esporas son ubicuas, que significa que no van a producir ningún tipo de enfermedad en el ambiente, y su inhalación es un hecho corriente, ¿ya? Un sistema inmune sano elimina las esporas y evita la infección, pero en pacientes inmunodeprimidos recién trasplantados o en pacientes oncológicos, en pacientes con SIDA, estos van a producir la germinación, que significa ya la producción de las hifas, y ahí sí va a producir la enfermedad, y mucho peor todavía, producir la enfermedad sistémica y, bueno, complicarse la enfermedad, ¿no? El pulmón va a ser el principal afectado. También hay otra manera en la cual puede producirse la enfermedad, y es en los pacientes que estén todo el tiempo reactivos, como los pacientes asmáticos, o en los pacientes que tengan enfermedades respiratorias frecuentes, como los pacientes con
secuelas como tuberculosis, pacientes con sarcoidosis, silicosis, ¿ya? Ahora vamos a ver diferentes tipos de presentación del aspergillus. Uno es la aguda, que se refiere a un aspergillus menor a un mes. Tenemos la aspergillosis crónica o semi-invasiva de 1 a 3 meses. Esto se va a dar en pacientes inmunodeprimidos. Tenemos el otro conocido y el más frecuente, lo que es el aspergiloma, que se va a dar en una inmunidad normal, que va a tener un periodo de duración mayor a 3 meses. Y vamos a tener otro que se va a dar en pacientes, es el aspergillosis, en pacientes con aspergillosis broncopulmonar alérgica, que se puede presentar en cualquier momento, ¿ya? Y esto se da más que todo en pacientes con atopia, en pacientes asmáticos o con hiperreactividad bronquial frecuente. Ahora vamos a ver que cuando hablamos de aspergillomas, ¿ya? Aspergillomas, micetomas o bola de hongos significa lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos excepcionalmente de micetomas, hablamos como que de un conglomerado, puede ser de bacterias, pero en este caso lo vamos a conceptuar como una masa de hongos, ¿ya? Como vemos en la imagen, ¿ya? En este caso van a conceptualizar como una masa de hongos, de un conglomerado de hongos. En este caso van a dar el nombre que los aspergillomas, ¿ya? Que van a ser la causa, los micetomas del 25 al 50% van a dar la causa que van a ser los aspergillomas, ¿no? De los micetomas. Esto de aquí no solamente se va a deber a los conglomerados de los hongos, sino que también van a tener aquí en estos conglomerados moco, va a haber fibrina, va a haber resto de celulares en su interior. Vamos a ver que no solamente los aspergillomas se van a presentar solos, es muy frecuente encontrar las coinfecciones. Una de las coinfecciones donde se presenta casi en el 17% es en las tuberculosis cavitarias. ¿Y qué es lo que vamos a presentar en las tuberculosis? Hemos dicho ya anteriormente que las tuberculosis van a presentar lo que son las zonas cavitarias o las cavernas. Entonces, en la tuberculosis van a aparecer las masas de densidad de tejido blando, morfología redondeada oval en su interior de la cavidad, y vamos a ver un espacio en la masa separada de la cavidad con espacio aéreo llamada media luna, ¿ya? Vamos a ver que aquí dentro de lo que es la zona cavitaria vamos a tener la masa, ¿ya? Y esta es la zona de semiluna que es muy característico de la enfermedad de tuberculosis más aspergilloma. También es muy frecuente encontrar lo que son las adenopatías, que aquí nos está mostrando una frecuente, y también aquí hay otra vez la imagen de lo que es la caverna con el micetoma o el aspergilloma y la imagen en semiluna, ¿ya? Entonces estamos hablando de una caverna y adentro de la caverna de un conglomerado de hongos además. Aquí lo vamos a poder visualizar mejor en la tomografía, ¿ya? En la cual nos dice que a un inicio de la enfermedad vamos a ver como una masa no homogénea, en la cual aquí tal vez evidenciándolo mejor son como muchos conglomerados, pero a medida de que va pasando el tiempo y a medida que va madurando la infección, se va volviendo como una masa homogénea o una sola bola de hongos, ¿no? Y la caverna junto con la masa de hongos se va volviendo una sola. Siguiendo hablando de la tuberculosis con aspergilloma, se dice que el aspergilloma en el 10% sin necesidad de tratamiento puede desaparecer, ¿ya? Entonces vamos a ver que este tipo de masa va a ir desapareciendo y el engrosamiento pleural que al inicio producía también va a ir desapareciendo. Entonces, miren, hacen referencia en el 2003 en este paciente que tenía lo que es la caverna más los micetomas en relación a la del 2010, que la masa evidentemente ha disminuido y lo que es el dato, el engrosamiento pleural en relación al anterior también disminuye. Pero sin necesidad de tratamiento es un mínimo que va a desaparecer. Y si ustedes evidencian, si nosotros vemos este dato en un paciente con tuberculosis, es muy poco probable que nosotros pensemos en hongos.
Generalmente cuando nosotros vemos las imágenes, nos abocamos mucho a tuberculosis, tratamos la tuberculosis y ya no buscamos agentes nuevos o agentes con infecciones, nos basamos más a tratar la tuberculosis y punto, no buscamos más. Pero ya sabemos que dentro de la tuberculosis podemos encontrar un gran número, y es un gran número hablar de un 17% de infecciones micóticas, porque estos pacientes están en un estado de inmunodepresión. Miren, en los estados de sarcoidosis también nos lleva a un estado de inmunodepresión, en lo cual también vamos a encontrar dentro de lo que son las cavernas de la sarcoidosis, también vamos a encontrar lo que son los micetomas de aspergilomas. Miren, también van a formar las semilunas y dentro de estos vamos a encontrar también los conglomerados de lo que son los aspergilomas, y también vamos a tener las adenopatías que son muy frecuentes. Ahora, si pedimos un cultivo de esputo a estos pacientes, no nos olvidemos, era lo que a un inicio les decía, cuando ustedes piden cultivo de esputo, ¿ya? Ustedes tienen que identificar qué tipo de cultivo quieren, ¿ya? Colocan cultivo de esputo y por ende los de laboratorio siempre consideran pedir el cultivo de esputo de gérmenes comunes, que es el habitual. Ustedes tienen que identificar qué es lo que están buscando. Lo ideal es poder poner cultivo de esputo de gérmenes comunes, y si ustedes tienen la sospecha de encontrar hongos, ustedes tienen que colocar cultivo de esputo micológico, ¿ya? Porque si no, no les van a desarrollar el crecimiento para hongos, ¿ya? Porque son medios especiales. Alguna vez nos hacen para lo más común, que es para cándida, que crece en cualquier tipo de medio. Pero este tipo de medios, como lo que es para aspergilos, son medios especiales. Entonces es muy importante ustedes poder identificar qué tipo de cultivos quieren y qué es lo que ustedes esperan encontrar, ¿ya? El 50% de los casos de los aspergilos sí se pueden ver por cultivos de esputo micológicos, ¿ya? Ahora, miren, en este estudio de cultivo se puede ver todo lo que son los conidióforos. Si vemos más o menos esta imagen, que bueno, no lo usamos para esto, todo lo que son como sus filamentos, a eso se les llama sus conidióforos, ¿ya? ¿Qué es lo que se está viendo en la parte verdosa central, ¿ya? Bueno, se puede identificar el hongo, no es la manera ideal en la cual se puede identificar a través del cultivo de esputo. En un momento les voy a hablar acerca de lo que es el diagnóstico para lo que es hacer el aspergilos, y el tratamiento, que es bastante moroso de esta patología, ¿ya? El 40-60% de los pacientes experimentan hemoptisis, ¿ya? Las cuales pueden ser fatales, ¿ya? Los que persisten con hemoptisis se recomienda resección quirúrgica de la cavidad infectada, ya que pueden producir lo que es necrosis, ¿no? La aspergilosis invasiva se caracteriza por la invasión del tejido pulmonar por aspergilos, produciendo daño tisular y necrosis. El hongo puede ser extremadamente invasivo, agioinvasivo en determinadas circunstancias. Es una enfermedad rápidamente progresiva y a menudo fatal. Su pronóstico depende de la pronta instauración del tratamiento. Afecta a pacientes severamente inmunodeprimidos, pacientes neutropénicos con leucemia aguda, a tratamientos con corticoides prolongados u otros inmunosupresores, o que han sufrido algún tipo de trasplante. Puede producirse además en pacientes con SIDA, aunque es relativamente raro y suele asociarse en casos con neutropenia febril o tratamiento con esteroides. Hay dos tipos de aspergilosis: los angioinvasivos y los invasivos de la vía aérea, los cuales vamos a estar hablando. Los angioinvasivos, que es uno de los que tiene mayor mortalidad, que llega del 30 al 80%, vamos a ver que ocurre exclusivamente en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en pacientes con neutropenia severa menor a 500, en pacientes con leucemia, en pacientes con trasplantes de médula ósea, en pacientes con tratamiento de quimioterapia,
La invasión del aspergillus depende mucho del tipo de neutropenia que tenga. Se ve que en los pacientes con leucemia aguda puede haber una incidencia del 5%, en los pacientes que tengan trasplante de médula ósea puede alcanzar un 3.9%, en los pacientes que hayan tenido un trasplante de órganos sólidos puede alcanzar, también suele ocurrir a los 3 meses. En los pacientes puede ocurrir la clínica con fiebre, tos, disnea. La invasión de pequeñas arterias pulmonares por las hifas puede producir oclusión vascular, infartos pulmonares. El diagnóstico es difícil y la mortalidad, como les dije, es del 30 al 80%. Vamos a ver aquí que en el vaso, ¿ya? Déjenme estrenar, por favor, yo quiero estrenar qué elegancia la de Francia. Aquí en el vaso, ¿ya? Vamos a ver que vamos a tener pequeñas hifas, ¿ya? Aquí también vamos a ver pequeñas hifas, ¿ya? Que se va a ver esto ya más por biopsia. Aquí también vamos a ver a un inicio, ¿ya? Lo que son, si vamos a ver en las radiografías, en realidad no vamos a ver nada al inicio, ¿no? Si comparamos una radiografía, esto para nosotros aparenta ser inclusive una radiografía casi normal. Vamos a ver solamente pequeños nódulos, ¿ya? Que nosotros no pensaríamos ni siquiera de micosis, ¿no? Esto para nosotros inclusive lograría ser el inicio de una neumonía y no pudiéramos identificar, ¿no? Ya aquí pudiéramos ver lo que son los infartos o consolidaciones cuneiformes y de base pleural. Esto también sería difícil identificar realmente si logra ser de origen bacteriano o de origen micológico. Lo ideal para este tipo de diagnóstico es nomás realizar la detención de lo que es el hongo, que es por el Galactomanae, que ya en un momento vamos a hablar del diagnóstico. Imagenológicamente podemos ver esto, pero es difícil poder categorizar así el diagnóstico, ¿no? Miren, también podemos encontrar estas imágenes que en algunos países inclusive dicen que cuando vemos el signo del halo, que significa ver la condensación con estas imágenes perilocales como diseminadas, que es el signo del halo, dicen que ya inician tratamiento. Cuando identifican el signo del halo más la neutropenia con menos de 500, los neutrófilos, ya inician el tratamiento para hongos. La verdad, nosotros no tenemos mucha experiencia, la verdad, de ver estas imágenes y al inicio del tratamiento, ya que el signo del halo no es específico para la aspergilosis, ya que el signo del halo también podemos ver en otras enfermedades como lo que es la metástasis hemorrágica, el Kaposi. Miren, no podemos hablar únicamente, si bien es más frecuente como en el 80% de los casos, pues no es único, ¿no? También vamos a ver ya que en pacientes con neutropenia la fiebre persiste, puede ser el único signo de la enfermedad fúngica invasiva, por lo que este diagnóstico debe considerarse en todo paciente con 10 a 14 días de neutropenia menor a 500 y fiebre persistente de causa desconocida, que no responda a tratamiento antibacteriano, o sea, como que más o menos hacen prueba terapéutica. Para algunos autores, en la población apropiada, la aparición del signo del halo es suficiente característica para justificar un diagnóstico presunción y un tratamiento empírico. El inicio del tratamiento antifúngico en base al signo del halo se ha asociado a mejoría de la respuesta comparativamente con su iniciación en fases más avanzadas. Era lo que les decía, ustedes ven el signo del halo más la neutropenia del paciente que no mejore a los antibacterianos, recomiendan ya el inicio a los antifúngicos. ¿Ya? Nuevamente vemos ya los grandes infartos pueden tener aspecto de masa y estar rodeados igualmente de halos hemorrágicos, como en este caso. No es específico. Cuando nosotros vemos datos de infartos, ya aquí también nosotros mostramos, normalmente los infartos se ven como datos de mayores consolidaciones, mayores condensaciones, son como puntos muy concéntricos, ya esos son los datos de hemorragia más áreas de consolidación. Están hablando de complicaciones, hemorragia, datos de
bueno, de infecciones micológicas, pero no son datos específicos. Aquí hay un estudio que a mí me pareció un poco más interesante, ¿ya? El signo hipodenso, sin embargo, solamente se encuentra en el 30% de los pacientes con tomografía. ¿Qué significa? Que en estos pacientes, dentro de lo que es la condensación o los misceláneos, en los pacientes que han presentado, digamos, el aspergilos, hay datos de sangrado. Todo esto, la condensación, el signo hipodenso de condensación, son datos de inicio que el paciente ha tenido datos de sangrado, pero aún así, en otro estudio paralelo que se ha hecho de cortes, han dicho de que no todos los pacientes, inclusive en los pacientes inmunodeprimidos, no han presentado este signo. O sea que quedamos igual en nada. ¿Ya? Nuevamente miren las imágenes radiológicas de lo que hemos hablado al inicio. En la cavidad, en los pacientes que hemos dicho que tienen cavernas por tuberculosis, miren, hemos dicho que tienen lo que es la imagen en media luna, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es la caverna que se está cubriendo por lo que son los hongos, por el aspergilos. Aquí también, pero este paciente está con un linfoma mieloblástica aguda, igual con el signo de media luna. Ahora, este es otro dato interesante. Si ustedes ven y comparan la mitad de los senos, paranasales con los senos maxilares, perdón, con la otra mitad, vamos a evidenciar, miren que toda esta mitad está congestionada y con una masa aparentemente. ¿Por qué? Porque el área donde ingresan los hongos es por una área inhalatoria. Entonces es difícil creer que el único punto donde va a llegar el hongo es al alveolo, no, sino que en todo este trayecto los hongos igual van a ir quedándose y van a ir formando conglomerados de hongos. Y este es otro ejemplo, ¿no? Ahora, lo que hace rato les hablaba, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? ¿Ya? Uno, por el antecedente del paciente de inmunosupresión, pacientes que estén con mucho tiempo prolongado de uso de corticoterapia, por cualquier sea la causa, pacientes con antecedente de trasplante de órganos, pacientes con neutropenias por cualquier causa, ya sea por causas oncológicas, leucemias, pacientes con VIH, ¿ya? Que tenga además asociado hallazgos radiológicos y que tenga criterios micológicos. ¿Qué se llama criterios micológicos? Paciente en donde haya habido el aislamiento de las aspergilos, puede ser en el tracto sinopulmonar. ¿Qué significa? En todo el trayecto, ya sea en un lavado bronquioalveolar, ya en líquido cefalorraquídeo, o poder hacer el antígeno en sangre, ya del famoso galactomanao, que anteriormente no lo teníamos. Ahora en cualquier laboratorio se puede hacer el antígeno de galactomanao en sangre y ahí detectamos directamente el hongo, y es la manera más sensible de ver si es una neumonía por bacteria o definitivamente es el aspergilos. Es muy interesante esta cuestión del aspergilos. ¿Por qué? Porque esta infección ha sido una de las más frecuentes de las neumonías después de lo del COVID. Ya que usábamos altas dosis de corticoterapia y hemos inmunodeprimido mucho a los pacientes. Debido a eso han empezado a llegar estos antígenos de galactomanao, por eso es que están utilizando en todos los laboratorios. No es costoso, lo tenemos en el medio, ¿ya? Y es el dato más frecuente. Cada que vemos las radiografías anteriores, solicitamos el laboratorio y nos dicen cómo debemos tratar y qué debemos tratar, y así nos evitamos 14 días de antibióticos innecesarios en el paciente, ¿ya? Los cultivos micológicos no nos ayudan mucho, la verdad, porque como hace rato decíamos, solamente en el 50% de los pacientes nos va a lograr a dar el diagnóstico. En el otro 50% no nos va a diagnosticar, ya que hay algo que no sabemos, es que debemos enviar 3 muestras de esputo cuando tenemos la sospecha. En uno solo es difícil poder identificar el hongo, ¿ya? Entonces, en pacientes que tengamos una sospecha clínica alta, ¿ya? Y además tengamos un galactomanao positivo, o tengamos la detección del hongo positivo en el cultivo de esputo, pues ya tenemos que iniciar el tratamiento. ¿Y por qué es que damos tanta vuelta para iniciar el tratamiento? ¿Por qué es que tenemos que estar tan seguros para iniciar el tratamiento?
Porque el tratamiento que nosotros damos para esta enfermedad es uno de los tratamientos más nefrotóxicos que hay, ¿ya? Es por eso que no iniciamos así por así, porque realmente la hepatotoxicidad y la nefrotoxicidad que produce estos medicamentos es muy alta. Entonces procuramos, le tenemos mucho miedo a iniciar el tratamiento. Hay que tener mucha experiencia para poder dar, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la aspergilosis invasiva de vías aéreas, hay diferentes. Esta es una de las menos agresivas, ¿ya? Se caracteriza por la presencia de aspergilos en localizaciones profundas respecto a la membrana basal de la vía aérea. Puede estar presente en la invasión de las arterias pulmonares, pero es menos notorio que en la aspergilosis angioinvasiva. Representa el 15% de los casos de aspergilosis invasiva en pacientes inmunocomprimidos y afectan sobre todo a pacientes con neutropenia y con SIDA. Sus manifestaciones incluyen bronquitis, bronquiolitis y bronconeumonía. Tienen mucho menos mortalidad. Va a producir lo que es la destrucción de la pared bronquial, ¿ya? Producida por el hongo en una aspergilosis invasiva de vías aéreas. Ahora, miren la diferencia de lo que son las tomografías. La característica es lo que va a producir el signo de árbol en brotes. Como vemos, van a tener múltiples ramificaciones, son más peribronquiales, más periféricas en relación a la anterior. Esto es en un paciente con linfoma no Hodgkin de células B y con asma, ¿ya? Y este paciente ha tenido cultivo positivo en esputo, más las imágenes nos ha dado el diagnóstico, ¿ya? En pacientes con traqueobronquitis aguda, que puede producir más la aspergilosis, ¿ya? Es una manifestación menos severa de invasión de la vía aérea con aspergilos. El hongo está limitado a las grandes vías aéreas con pequeños o ninguna extensión del parénquima o arteria pulmonar. Ocurre solamente en el 5% de los casos. Los síntomas incluyen disnea, tos, hemoptisis. Dado que se limita la vía aérea, la radiografía y la tomografía pueden ser normales. Es una forma no invasiva del aspergillus caracterizada por masivo crecimiento intraluminal del aspergillus sin inflamación de la pared, típica de pacientes con SIDA. Se caracteriza por fiebre, tos, expectoración de moles bronquiales, mocos más hongo. La tomografía puede verse con dilatación bronquial, tapones de moco y consolidaciones en lo que es el aspergillus con obstrucción bronquial. La aspergilosis semi-invasiva es un tipo de aspergilosis necrotizante crónica, también llamada forma subaguda. Va a tener una lenta evolución mayor a un mes. Se va a dar más que todo en pacientes con EPO, tuberculosis, alcoholismo, enfermedades debilitantes, con tratamiento con corticoides. Va a ser muy semejante a la tuberculosis, ya que se va a ver con reactividad. Los síntomas son insidiosos, se incluyen fiebre más de 6 meses, tos productiva, crónica, pérdida de peso y hemoptisis hemoptisis ya en varias ocasiones. La invasión muscular y la diseminación sistémica es poco común, ¿ya? Ahora, ¿por qué dicen que se parece mucho a lo que es la tuberculosis? Porque va a producir también la forma de cavernas, ¿ya? Pero no nos olvidemos que dentro de estas cavernas van a ver también lo que son los hongos, los famosos micelomas, ¿no? Miren, internamente, ¿ya? Este es un paciente alcohólico portador de micetomas de larga evolución que desarrolla fiebre insidiosa y hemoptisis. La pared de las cavidades aumentan de grosor y aparecen consolidaciones periféricas. Este paciente tiene cultivo positivo en esputo y tiene lo que es la aspergilosis necrotizante. Ahora, otro tipo y la última que hemos visto es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, en la cual vamos a tener una reacción de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2. Se asocia mucho con lo que es la eosinofilia. Vamos a tener en pacientes con asma de larga evolución. También se ha descrito una incidencia del 2 al 10% en pacientes con fibrosis quística. La reacción inmune produce daño de la pared bronquial y bronquiectasia central. La excesiva producción de moco conduce a la formación de tapones de moco que contienen además hongos y células inflamatorias. Cursa con fiebre de bajo grado, tos con producción de esputo, fatiga, dolor torácico y neumonías recurrentes.
A diferencia de las aspergilosis bronquioinvasivas, los hongos no se extienden más allá de la membrana basal y de la vía aérea. Lo malo de esta es que es difícil poder diagnosticar el aspergiloma broncopulmonar de lo que es el asma. ¿Por qué? Porque se ven solapado lo que son la sintomatología de lo que es el asma. Para esto hay criterios primarios y criterios sintomáticos, ahí hay un mnemotécnico, ¿no? Lo que son los criterios primarios, tenemos que tener asma, tenemos que tener la evidencia radiológica de la enfermedad pulmonar, tenemos que tener un test cutáneo positivo para lo que es el Aspergillus fumigatum, tenemos que tener eosinofilia, tenemos que tener anticuerpos precipitantes también para anticuerpos, para Aspergillus fumigatus, tenemos que tener elevación de la IG, tenemos que tener bronquiectasias centrales, tenemos que tener elevación de la IgG específicas para fumigatum en suero, tenemos que tener 6 de los 8 criterios, y los criterios secundarios tenemos que tener presencia de Aspergillus fumigatus en el esputo, historia de expectoración de tapones mucosos, reactividad cutánea a diferencia del antígeno de Aspergillus. Es bastante complicado realmente poder llegar al diagnóstico. Ya aquí tenemos un pequeño resumen, aquí como vemos, y no solamente eso, sino que también los pacientes que son asmáticos y que inclusive no tengan el Aspergillus, vamos a ver que miren, van a tener inclusive pruebas con precipitinas séricas positivas en el 10%, el test cutáneo positivo para Aspergillus en el 25%, aún cuando no tengan el Aspergillus se van a ver positivos los resultados. Por eso es que es bastante difícil poder llegar al diagnóstico. Aquí, radiológicamente hablando, vamos a ver que en lo que es el Aspergillus, vamos a ver bronquiectasias en el 95%, y en el asma pues no vamos a encontrar bronquiectasias, va a ser muy poco frecuente. En lo que es el Aspergillus va a haber impactación mucoide en el 67%, en el asma solamente un 4%. En lo que es el Aspergillus vamos a ver nódulos centrolobulares en el 93%, en el asma va a ser menos frecuente. Es solamente para que lo conozcan y sepan que es difícil llegar al diagnóstico, ¿ya? Y lo más importante, el tratamiento. El tratamiento base para el Aspergillus es lo que es la anfotericina, ¿ya? Liposomal 1, y el otro es la anfotericina B complejo lipídico, ¿ya? Que es este de acá, ¿ya? 5 miligramos por kilogramo de peso al día. Ya tenemos que sacar un laboratorio que es para controlar los niveles de anfotericina en sangre, ¿ya? Hasta tener una buena concentración. Eso puede demorar aproximadamente unos 5 días, ¿ya? Y luego tenemos que seguir con una concentración de voriconazol, o podemos dar un tratamiento de mantenimiento por unos 20 días más. Por eso es que no podemos lanzarnos mucho al éxito con el tratamiento, hay que estar seguros del diagnóstico. Esa es la primera opción terapéutica, ¿ya? Si hay fracaso terapéutico, podemos empezar a asociar. Este es otro de los tratamientos que recién se han utilizado, lo que es la gaspofungina, asociado también a la anfotericina. La verdad no tengo mucha experiencia, no he visto tampoco que lo usen, sé que en infectología lo están usando. Nosotros ahorita nos estamos autolimitando mucho a lo que es el uso del voriconazol, ya que la anfotericina B liposomal, al ser tan nefrotóxico y hepatotóxico, no es de venta libre, no se encuentra en las farmacias. Y es más, si en algún momento queremos usar en algún paciente, tenemos que traer de otro país, no encontramos acá. Solamente creo que al Viedma creo que les llega pedido, me parece, ¿ya? Por eso el voriconazol para nosotros es hasta más accesible el poder llegar. Es un tratamiento muy, muy, muy complicado, ¿ya? Pero sí es muy importante poder llegar al diagnóstico. ¿Hasta ahí tienen alguna duda?